En nombre de Colombia Líder y nuestras entidades aliadas a la Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha, les damos a todos la bienvenida en esta capacitación en financiación de proyectos públicos. Les agradecemos a quienes nos están acompañando de los diversos territorios del país en esta sesión de capacitación que a lo largo de este año, como en varias ocasiones les hemos comentado, la Escuela de Gobernantes Innovando en la Política estará acompañando tanto a candidatos como a gobiernos salientes, a los equipos de gobierno, a los mandatarios que están haciendo entrega de gestión este año y a ustedes, estimados candidatos y precandidatos, quienes se están preparando para llegar a gobernar. Y esa es la meta de nuestra Escuela de Gobernantes, dotarlos de capacidades técnicas para que puedan realizar un ejercicio de gobierno exitoso. Hoy nos acompaña Hernán Velandia, quien nos va a estar acompañando en el proceso de capacitación. Hernán, Hernán es profesional en administración pública, especialista en proyectos de desarrollo de la ESAP, es especialista en finanzas y administración pública de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en proyectos de desarrollo sostenible de la Universidad EAN, con una gran sólida formación académica e investigativa en análisis financiero, presupuestos, administración pública, derechos humanos, estructuración y evaluación, seguimiento y desarrollo de proyectos de desarrollo. Tiene gran experiencia en el sistema de regalías y manejo y manejar relacionados, perdón, con las asignaciones del Sistema General de Regalías, incluyendo todo el tema de proyectos de ciencia y tecnología e innovación o CATPAS. Es líder en procesos del Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías del DNP, coordinador del equipo de regalías en MinCiencias, antes con Ciencias, y coordinador desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asesor de la Vicerrectoría de Investigaciones de Universidades Públicas y Privadas, y eh, asesor también en municipios y gobernaciones del país. Entonces le damos la bienvenida a Hernán en este espacio. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos desde Colombia Líder. Milton, muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto acompañarlos en este proceso. Como bien lo mencionaba Milton, eh, estamos haciendo parte de un proceso de generación de capacidades para estas nuevas personas interesadas en la administración pública y en la gobernabilidad de las entidades territoriales. El tema que me invitan a participar con ustedes está relacionado con la financiación y estructuración de proyectos. Recordemos que las entidades territoriales, infortunadamente, no tenemos muchos recursos y tenemos que echar mano de otras alternativas de financiamiento, de otras posibilidades para poder apalancar recursos para la inversión pública, buscando solucionar las problemáticas que se nos están presentando en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestras veredas, en nuestros corregimientos. Algo que siempre he dicho en las charlas que he tenido la oportunidad de dar, y es que la única entidad que tiene territorio, que tiene población, que tiene habitantes, que tiene seres humanos, es el municipio. Los municipios es donde están ubicadas las problemáticas y las necesidades del país. Y lo que buscamos es atender esas necesidades, solucionar las problemáticas y sí, solo sí lo vamos a hacer a través del recurso público. Y al ser un recurso escaso, tenemos que buscar ese financiamiento y solo se da a través de la estructuración de los proyectos de inversión. Quisiera, si me lo permiten, conocerlos un poco. No sé con quién estoy hablando, entonces me gustaría que de pronto, si nos presentáramos, sería interesante para saber cuál es el enfoque que buscan de esta charla y a qué están aspirando para poder orientar nuestra conversación en ese sentido. Entonces, no sé si de pronto Milton me ayudas con eso. Marlon, perdón, me ayudas con eso. Sí, señor. Jorge Eliezer. Jorge Eliezer Ivito, no sé de qué municipio nos acompañas. Auraligia.
Están muy tímidos hoy. Adriana Montoya. Ah, bueno, Jorge Eliezer nos está escribiendo aquí en el chat. Dice del Valle del Cauca, del municipio de Tuluá. Jorge Eliezer, ¿y qué expectativas tienes frente al proceso de capacitación, frente al tema que hoy nos reúne aquí? En lo que ahora estás por ahí. Sí, doctor, muy buenos días. Excúsenme, por favor, que era que estaba contestando una llamadita. No te preocupes. Pues claro que, digamos, ¿por qué me conecté a esta capacitación? En primera instancia, no solo para los candidatos, sino para los actuales funcionarios y asesores de los entes territoriales. Yo soy asesora de municipios en Boyacá, pero también soy precandidata a la alcaldía de Paipa, Boyacá. Definitivamente el tema es supremamente importante, digamos, las expectativas son altas en el sentido en que los alcaldes deben estar pues muy cerca de todo lo que tiene que ver con el proceso del sistema general de regalías. Hay muchos entes territoriales que cuentan con altos recursos, pero que digamos no se acompañan de buenos asesores y se pasan los 4 años y no ejecutan los recursos porque de pronto desconocen el procedimiento y con el ajuste que tuvo la ley que también es muy reciente, De pues acuerdo. a mí, pues de verdad que me parece un tema supremamente importante. No he sido asesora en regalías, pero sí en el ejercicio de lo público que yo he hecho, he visto que tal vez de los asesores claves que deben tener los entes territoriales es el de regalías. Sin lugar a dudas que a través de esta fuente de recursos pues se pueden apalancar recursos importantísimos. Por ejemplo, pues en el caso de Boyacá, casi que el 80% de los planes de alimentación escolar se han apoyado con recursos de regalías a través de la gobernación de Boyacá. Y en los municipios en que yo asesoro, pues se han gestionado para placas huellas y mejoramientos de vivienda. Entonces, sin lugar a dudas, esta es una línea supremamente importante, no solo, pues digamos, lo más importante en materia de regalías es la gestión de proyectos de inversión para los municipios, pero la presentación de informes y el mantener al día la plataforma y todo eso, porque eso le genera como sanciones a los municipios si no están al día, no aprobación de recursos. Entonces, claro que sí, doctor, de verdad que muy interesada en poder conocer un poquito más de lo que sabemos en materia de regalías, porque igual no es muy fuerte, pero sí me parece un tema supremamente importante. Muchísimas gracias, Aurelicia. ¿Quién más está por ahí? Pamela Villa. Pamela, ¿de dónde vienes? Hola, yo les hablo desde la Fundación Saldarriaga Concha. Estaba como participante para Sí, comprender un ya- poco el tema de elaboración de proyectos y, bueno, conocer más cómo es el enfoque hacia los candidatos. Ok, cordial saludo a Pamela, que hace parte de uno de nuestros grandes aliados, la Fundación Saldarriaga Concha. súper. Gracias, Muchas Pamela. gracias. Gracias. Adriana Montoya. Adriana, hola. Andrés Arturo. Andrés Arturo. Hola, muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy amable. Muchísimas gracias, doctor, y gracias también a Colombia Líder por el espacio, como siempre. Yo estoy ubicado en la ciudad de Bogotá, precandidato por el Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Y pues bueno, más que el tema de regalías y demás, que pues, dada la situación geográfica que tenemos en Bogotá, no disponemos mucho de ese tipo de recursos. Sí es importante conocer sobre el financiamiento y la estructuración de los proyectos. Entonces, eso es lo que más motiva con respecto de esta citación en particular. Nuevamente agradecerle muchísimo a Colombia Líder y a usted, doctor, por el espacio. Vale, Andrés, gracias.
Lady García. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Lady García. Estoy ubicada en el municipio de Potosí, departamento de Nariño. Soy administradora pública, especialista en gerencia de proyectos. He trabajado muchos años con el sector público. En el momento, pues no me encuentro vinculada a ningún cargo ni tampoco aspiro a algún cargo de elección popular, pero sí me he podido dar cuenta de la deficiencia que existe en los municipios en el conocimiento del tema de proyectos. Inclusive hay municipios que se quedan sin ejecutar recursos porque no es posible gestionar el proyecto, porque se lo devuelven, porque tienen que hacer correcciones y no saben cómo, y gastan muchísimo dinero en asesores que a veces no logran que esto suceda. Entonces, se pierden muchas oportunidades y en los municipios, pienso yo como el mío, que está tan alejado, un municipio de sexta categoría, no existen muchas personas que tengan esta capacitación. Entonces, creo que es muy importante, un agradecimiento muy grande a Colombia Líder por y a todos sus aliados pues, por este espacio y muy interesada en aprender sobre este tema. Muchísimas gracias. A ti, mil gracias. ¿Alguien nos falta? Señor Hernán. Ya podríamos arrancar entonces. Sí, sí, señor. Ya podemos arrancar. Bueno, mil gracias. Y entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Nuevamente les cuento cuando me contacta Karen y me dice que chévere que hablemos del tema dentro del marco de este proceso de generación de capacidades a estas personas interesadas en hacer parte de las nuevas administraciones territoriales, me dice que hablemos del tema de financiamiento y estructuración de proyectos. La estructuración de proyectos, como bien lo decía la persona que Lady, creo que era la que me decía que hablaba de Potosí, es un tema muy grande, ¿sí? Es un tema muy técnico, es un tema que está lleno de pasos y prácticamente es un proceso de capacitación prolongado. Yo estructuré una conversación con ustedes basada en temas que van de lo general a lo particular. Entonces, cuando yo arranco nuestro tema de formulación de proyectos, me voy a la planeación. A la reconciliación territorial, debemos planear para saber en qué vamos a gastar. Debemos planear para saber cuánto recurso requerimos para poder nosotros materializar esas alternativas de solución a las problemáticas que se nos están presentando en nuestros territorios. Entonces, muy sencillo, partimos del punto de que es planear. Vamos a identificar la planeación como ese acto que se hace antes de realizar las diferentes actividades. Con este se busca una organización de la mejor manera para poder lograr un objetivo, para poder llegar al fin que queremos nosotros desde la posición en la que estamos. Para esto, obviamente, es necesario, primero que todo, definir lo que se quiere hacer, ¿sí? Y eso es identificar cuál es el problema que voy a solucionar, cuál va a ser ese objetivo a donde quiero llegar. Y después de eso va toda la estructuración de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, para planear debemos tener claro cuáles son esos objetivos que buscamos, hacia dónde vamos. Tenemos que tener en cuenta cuántos recursos o con cuántos recursos contamos, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros para lograr ese objetivo? Y también tenemos que identificar cuáles son nuestras carencias, qué nos hace falta, qué no tenemos y es necesario para poder cumplir ese objetivo que nos trazamos, para poder lograr el fin al que queremos llegar. Entonces, esto tenemos que darnos cuenta en nuestro proceso de planeación. Recordemos que la planeación pública en el país cambia entre el 91 para atrás, 1991, y 1991 hacia adelante. ¿Recuerdan la constitución política que se gesta en el 91? Nos cambia el concepto de la planeación pública en el país. Antes, toda la planeación se hacía desde el centro, ¿sí? En teoría eran ejercicios técnicos desde las diferentes carteras del gobierno nacional buscando atender las necesidades y problemáticas del territorio. Con la Constitución del 91 ya se cambia un poco ese panorama. Comienzan a abrirse posibilidades diferentes en donde el desarrollo se piensa de abajo hacia arriba.
no de arriba hacia abajo como venía históricamente desarrollándose. Y aquí comenzamos a ver y a incorporar conceptos como el voto programático, en donde antes del 91 teníamos nosotros unas votaciones relacionadas con el candidato, con esa persona, ese ser humano, al que le entregábamos nosotros la posibilidad de actuar dentro de la administración pública. Y a partir del 91 ya no votamos por esa persona, por ese ser humano. Votamos por un programa de gobierno, que más adelante lo vamos a ver. Por eso ya, desde el 91 comenzamos a ver la planeación pública en el país más centrada desde el territorio, más centrada en las necesidades y las problemáticas locales, a partir de una planeación que se tiene que dar desde el territorio y para el territorio. Tenemos entonces la sustentación normativa de nuestra planeación pública. Partimos de nuestra constitución política, en donde el artículo 399 ya nos habla que va a haber, que debe existir un plan nacional de desarrollo donde se trazan los lineamientos y va a ser ese mapa que nos va a llevar al norte, que ese candidato que nosotros elegimos quiere llegar a llevar al país. El artículo 340 nos habla del Consejo Nacional de Planeación como ese órgano consultivo que va a permitir enmarcar esas acciones que propone la persona que fue electa por los colombianos. Y el artículo 341 nos dice particularmente que ya el gobierno deberá elaborar el plan de desarrollo. El artículo 342 ya particularmente nos dice que debe existir una ley orgánica a partir de esto que establece la Constitución para reglamentar todo lo que tiene que ver con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo. Y le dice al gobierno nacional que debe disponer de mecanismos que permitan la armonización para poder ejecutar los presupuestos públicos. Entonces, si ustedes ven, la ley 152, que es nuestra ley orgánica del plan de desarrollo, ya comienza a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, y comienzan a mostrarnos los mecanismos, herramientas, instrumentos que dispone el gobierno nacional o que debe disponer el gobierno nacional para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Entonces, este es el marco legal, es el marco normativo de la planeación. Y de esto, ustedes ya están construyendo muchas cosas, quienes están aspirando a ser electos como alcaldes municipales. Entonces, Declaración de 2004, ordenación de competencias, coordinación, prioridad del gasto público social, continuidad, y esta continuidad es muy importante porque generalmente en nuestros municipios y departamentos, e incluso en el gobierno nacional, prácticamente que si el candidato que queda electo es de corriente diferente al que va a entregar el cargo, simplemente es borrón y cuenta nueva. Muchas veces en nuestros municipios, departamentos y en algunas entidades del gobierno nacional simplemente se olvida, se destruye, se acaba lo que se venía haciendo y se arranca un nuevo proceso, desconociendo la historia que se venía adelantando. Y eso esperamos, con ejercicios como estos, que no se dé. Los empalmes deben de ser armoniosos. Independiente que el que llegue sea contrario a mi partido o a lo que yo he estado haciendo, yo necesito continuar para el desarrollo de mi comunidad, de mi gente, de mis niños, de mis niñas, de los ancianos. Eso tiene que ver, ese principio es importante en el tema que estamos hablando, la continuidad, la participación. Yo no puedo inventarme las soluciones solo. Yo tengo que consultar a quienes están sufriendo los efectos negativos de una problemática para saber cómo los voy a impactar de manera positiva y cómo eso va a impactar en el desarrollo y en el crecimiento de mi territorio. La sustentabilidad ambiental, ustedes saben, está supremamente hoy en día muy empoderada porque todo tiene que ir amigable con el planeta. Yo todo lo tengo que armonizar, incluso con acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dentro de una de sus líneas tiene el tema ambiental. Desarrollo armónico de las regiones, eficiencia, viabilidad, coherencia, subsidiariedad y complementariedad, en donde aquí ya comenzamos a ver cómo los diferentes niveles de gobierno tienen que estar conversando, tienen que tener una comunicación eficiente. Por más que mi gobernador sea otra corriente, yo tengo que trabajar de una manera armoniosa con mi gobernador.
Por más que mi presidente sea un partido diferente al mío, tengo que buscar armonizar las acciones del gobierno nacional con las que yo adelanto en mi territorio. Y hay casos muy particulares que sucedieron o que han sucedido últimamente, donde el gobernador es contrario a la corriente del presidente y la población de esa gobernación, de ese departamento, se ve sacrificada. Y ya no hay acción del gobierno nacional en ese departamento, en esos municipios, por un tema político. Esos temas de planeación, esos temas de proyecto son netamente técnicos y nos tienen que llevar realmente a la solución de las problemáticas. Y me van a escuchar hablando mucho o repitiendo mucho el tema de solución a problemáticas o alternativa de solución, porque a eso es a que le apostamos con los recursos públicos. Los criterios de la planificación del país, entre la información, participación efectiva y concertación, visión estratégica, integralidad, articulación y eficiencia de la asignación de recursos, equidad, integración, flexibilidad y evaluabilidad. Voy a pasarme esto muy rápido. Los instrumentos de planeación, quiero que ustedes los comiencen a identificar. Yo creo que ya algunos de ustedes los conocen o algunos ya les han contado sobre ellos. Nosotros vamos a partir siempre de este programa de gobierno. Y creo que, no sé quién era que me decía que iba para Auralía me decía que era asesora en Boyacá y que aspiraba posiblemente a ser alcaldesa de Paipa. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es tener un programa de gobierno que le vas a presentar a la población y a los habitantes, o a los ciudadanos, mejor, que son los que van a votar, del municipio de Paipa. Sí, doctor Hernán, en ese proceso estamos trabajándolo con la comunidad, sobre todo que surja también de los aportes de ellos. Sí, señor doctor. Perfecto. Y eso es lo que tienes que escribir para que la gente no va a votar por ti, que es lo que les decía antes, a partir de la Constitución del 91, que pasa de la elección de la votación representativa del voto representativo al voto programático. Ya no votan por ti, sino votan por tu programa de gobierno. ¿Sí? Eso es lo importante en este momento. Yo puedo ser del partido X, pero no votan ni por mi partido ni votan por mí como ser humano, votan por el programa de gobierno que estoy planteando. Este programa de gobierno tiene que estar totalmente articulado con el plan de ordenamiento territorial, que es un ejercicio de planeación que ahorita hablamos un poco de él sobre la ley orgánica de ordenamiento territorial. A partir de ese programa de gobierno, una vez es electo, el candidato ya tiene que construir su plan de desarrollo. ¿Sí? Y vean, fíjense que esa es la etapa o la fase de planeación. Estoy planeando. A partir de un diagnóstico que encuentro, comienzo a ser propositivo, pero estoy plasmando en el papel y voy a mostrar esa carta de navegación que voy a seguir para llegar al objetivo que me trazo. Fase de planeación. Y la fase de ejecución ya está, obviamente, dentro del marco de ese plan de desarrollo, el plan de acción, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto. Y fíjense que transversal a esos últimos tres está el banco de proyectos, porque según la ley de nuestro país, todos los presupuestos públicos de inversión se ejecutan a través de programas y proyectos inscritos en los bancos de programas y proyectos territorial y nacional. Hoy en día y más adelante revisaremos, se está cambiando para tratar de unificar, porque en este momento tenemos bancos de programas y proyectos por cada municipio del país, por cada departamento del país. El Sistema General de Regalías tiene uno, los ministerios tienen uno, el Gobierno Nacional tiene uno, la LT tiene uno. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación ha intentado, ya está haciendo el ejercicio con el Gobierno Nacional de utilizar una sola plataforma para esto. Esos son los instrumentos que tenemos o de los que disponemos a partir de la normatividad para poder lograr lo que queremos a través de la planificación. Entonces ya programa de gobierno lo miramos, el timón del municipio, ahí es hacia dónde vamos. Aquí muy importante, quiero que lo tengan claro, cuando la comunidad, cuando la sociedad, cuando los ciudadanos no están contentos con la gestión o con los resultados que está realizando el señor presidente, el señor o señora gobernador, o el señor y señor alcalde, pueden utilizar un mecanismo de participación ciudadana denominado revocatoria de mandato. Y la revocatoria de mandato se da cuando el señor alcalde o la señora alcaldesa no cumplen o no están cumpliendo la ejecución de su programa de gobierno, del por qué están ellos en ese cargo de elección popular. Lo mismo en la gobernación, lo mismo en la presidencia de la República. En el país se han dado 2 casos efectivos de revocatoria de mandato, porque el alcalde simplemente no cumplió
lo que propuso o lo que le propuso a sus ciudadanos para que votaran por él. Entonces, eso es importante acá. Y ese programa de gobierno lo ejecuto yo a través del plan de desarrollo, utilizando la ejecución de proyectos de inversión. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ahorita Aurelija me decía, sí, nosotros estamos en este momento en ese tema. Estos son algunos pasos que yo he recogido dentro de los procesos de la formación de los programas de gobierno. El primero es la conformación de equipos técnico-políticos, ¿cierto? Yo tengo que saber con quién voy a trabajar. Yo como candidato, pues no me las sé todas, ¿sí? No soy erudito. Yo tengo que armar unos equipos que sepan desde lo técnico, desde los sectores, y que tengan un manejo político con mi comunidad. Entonces tengo que conformar el equipo. Después elaborar un plan de trabajo de cómo lo va a hacer, para posteriormente recoger y analizar esa información que me va a permitir contar con un diagnóstico real, ¿sí? Y entre más juicioso se haga ese diagnóstico, pues obviamente las alternativas que se van a brindar van a ser más efectivas y van a generar mayor impacto. Muchas veces nuestros amigos que son candidatos cortan y pegan de algunos ejercicios anteriores, o de la gobernación, o de un ministerio, o de otros colegas anteriores. Aquí lo importante es ser honestos con nosotros mismos. Nosotros al final del día vamos a brindarle la solución a todos nuestros vecinos, a nuestra comunidad, ¿sí? A nuestra gente. Y si yo simplemente corto y pego de algún ejercicio que posiblemente estuvo bien o mal o regular realizado, pues simplemente lo va a quitar la razón de ser a ese primer paso que es fundamental, y es identificar ese estado del agua, cómo está mi municipio en los diferentes sectores. Este trabajo es arduo, es difícil, es trabajar, como bien lo decía ahorita Aurelija, con la comunidad. Yo tengo que hacer mesas de trabajo, ¿sí? Por eso hablamos de planeación participativa, ¿cierto? Y ahí recoger, analizar y tener el diagnóstico. Sobre esa base ya construyo la plataforma ideológica y comienzo a definir cuáles son esos ejes programáticos y estratégicos que voy a trabajar yo durante mi periodo de gobierno, durante los 4 años. No tengo más. Muchas veces los alcaldes han buscado que la amplíe a 6 a 8 años, pero en el momento son 4 y tengo que pensar en 4 años. Mismo caso departamento, mismo caso presidente de la República. Independiente que en algún momento se amplió a 8 a 4 años más, ya en ese momento se habla solamente de los 4 años del programa de gobierno para ejecutar en el periodo que se ha sido electo. Entonces, hablamos del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es ese instrumento que permite guiar la acción de todas las instancias, tanto públicas como privadas, ¿cierto? De los municipios, de los departamentos, del país, y son ese compromiso que adquieren esos mandatarios que son elegidos dentro del proceso concertado con los diferentes sectores de la sociedad civil. El plan de desarrollo es el resultado de esas acciones puntuales, ¿cierto? Y ustedes vieron que durante este primer trimestre del año, bueno, casi 4 meses, duró el señor presidente formulando su plan de desarrollo, presentándolo al Consejo Nacional de Planeación para su aprobación, presentándolo al Congreso de la República como órgano colegiado para avalarlo, para aprobarlo, y ya la semana pasada queda en firme el plan de desarrollo del país. Ese mismo ejercicio fundamental tiene que sacar el mismo proceso para poder lograr que todos estén de acuerdo con esas alternativas que estamos brindando. Entonces, ese es nuestro plan de desarrollo. ¿Ok? Características de los planes de desarrollo: deben ser pertinentes, deben estar articulados, y articulados hablamos en niveles de gobierno, del municipio con su departamento, el del municipio con su departamento y el país, y el departamento con la nación. Pero no solamente entre diferentes niveles de gobierno, sino también con otra planeación, como la planeación, por ejemplo, la planeación sectorial, planes decenales de educación, planes decenales de salud. Y no solamente nacional, también internacional. Objetivos de desarrollo sostenible. Son compromisos que el país adquirió y que deben ser incorporados en nuestros planes de desarrollo
municipal departamental. Aquí el Departamento Nacional de Planeación ha generado una serie de herramientas, un kit de planeación, que puede servir siempre y cuando tengan una asesoría juiciosa, porque muchas veces esos kits están diseñados para personas muy técnicas y a veces la capacidad técnica, iniciando un proceso de estos, no es tan fuerte. Entonces deben ser articulados, estructurados, deben ser integrales, deben ser viables. No puedo soñar, o mejor, sí puedo soñar, pero con los pies en la tierra. Entonces tengo que ver que eso sea posible. Deben ser concertados. Concertados hablo yo con la comunidad. Concertados hablo yo con los cuerpos colegiados. Recuerden que Consejo, Asamblea y Congreso son representación también de los ciudadanos, que ejercen control político también y que van a permitir ser puntos de control para garantizar que todo se hace como se debe hacer. Y finalmente deben ser evaluables. Y el evaluables es para saber si el alcalde o la alcaldesa lo logró, si no lo logró, en qué porcentaje va, ¿cierto? Viéndolo desde afuera. Pero también para el gobernante le sirve saber qué está bien o qué está mal y dónde debo corregir para poder lograr llevar nuevamente al camino que me va a llevar al objetivo que me va a trazar. ¿Listo? Bueno, dentro del plan de desarrollo vamos a encontrar estrategias. Las estrategias como medios y acciones que nos permiten alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Para nosotros trazarnos o delimitar esas estrategias, debemos tener en cuenta posibilidades reales financieras. Y aquí, pues obviamente nosotros tenemos como municipios sobre todo, y que la mayor cantidad de municipios de nuestro país son de quinta y sexta categoría, que quiere decir que no tienen mucho ingreso, y que quiere decir que pueden tener mucha población. Debemos tener en cuenta nuestras realidades administrativas, nuestras realidades políticas y socioeconómicas, ¿sí? El plan de desarrollo tiene los objetivos que me trazo y a cada objetivo yo le voy a trazar una estrategia, ¿sí? Una o varias. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para ir desagregando lo que voy a hacer. De las estrategias, voy a tener que también definir cuáles son los programas que me van a permitir lograr esas estrategias. Programas entendidos como el conjunto de acciones orientadas al cumplimiento de ese objetivo para lograr esa estrategia, para buscar la solución a los problemas de la población. Un programa generalmente incluye varios proyectos. Un programa también puede ser dividido en subprogramas, dependiendo la magnitud, dependiendo del impacto que genere, dependiendo la cantidad de entidades territoriales que vaya a impactar. Entonces, así comienzo yo a desagregar. Y finalmente, lo más importante que considero que debemos tener en cuenta dentro de la planeación es el proyecto. El proyecto, al final del día, es ese cheque que me permite a mí cambiar para tener el recurso. Si yo no tengo un proyecto, no voy a tener recursos de inversión. No voy a lograr que la plática me llegue al municipio. No voy a tener la posibilidad de materializar mis alternativas de solución. Entonces, debo tener formulados los proyectos. Debo tener un equipo que sepa de formulación, estructuración de proyectos, de ejecución, de seguimiento, de control, de monitoreo, de evaluación de proyectos. Eso es lo más importante para garantizar la inversión en las entidades territoriales y en el gobierno nacional. No crean, el gobierno nacional también adolece de gente que sepa de formulación de proyectos. Y seguimos sacando la plata del presupuesto general de la nación para inversión a partir de proyectos de inversión. Y seguimos cayendo en el error de gastar una plata de inversión en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura sólida que nos permita garantizar que efectivamente la práctica es para lo que debe ser. Entonces, un proyecto, al final del día, es un conjunto de actividades que se realizan en un tiempo determinado, utilizando recursos como el talento humano, como los recursos físicos y financieros, a partir de unos costos que han sido definidos. Una o varias causas de un problema, que al final del día es solucionar una problemática de la población. Y si no se soluciona la problemática, por lo menos mitigar los efectos negativos de esa problemática. Puede que con mi proyecto yo no solucione el problema, pero por lo menos lo puedo disminuir un poco, un porcentaje.
Y ustedes saben, disminuir la deserción escolar un punto puede ser una acción gigantesca que demande muchos recursos. O aumentar la cobertura de educación superior, también en un punto, en 0,5, puede demandar muchos recursos y muchas acciones encaminadas a esto. Entonces, posiblemente no soluciono, no puedo lograr la cobertura del 100% de la educación superior o disminuir a cero la deserción escolar, pero por lo menos sí estoy mitigando esos efectos negativos que genera esa problemática. Los proyectos generalmente la gente tiene en la cabeza que los proyectos se manifiestan en obra física. Entonces, la vía, la placa huella, el puente, el colegio, el hospital, etc. Pero hay que tener en cuenta que no solamente hay unos ejercicios que resultan de, o mejor, unos resultados que son tangibles, sino también hay resultados que permiten evidenciar el mejoramiento de las condiciones de la comunidad, el aumento de ingresos en la población, por ejemplo, que puede generar un proyecto de inversión pública. Aquí un poco, esto es tiempos de formulación del plan de desarrollo que se tienen previstos con base a la ley. ¿Sí? Ustedes saben que se posiciona el 1 de enero. Entonces, parten de ese programa de gobierno, de enero y febrero, elaboran ese proyecto de plan de desarrollo, ¿cierto? Eso lo hace, obviamente, pues el señor alcalde electo o gobernador electo con sus secretarios. Entonces, comencemos a pensar que uno de los primeros secretarios que necesitamos en nuestra administración territorial es el de planeación y posiblemente el de Hacienda. Entonces, hay que ir mirando quiénes van a ser esos posibles o potenciales candidatos a sentarse en esos despachos de mi administración pública territorial. Posterior a eso, entonces ya pasa al estudio del proyecto de plan de desarrollo y formulación de recomendaciones. ¿Sí? Eso se hace al interior de la entidad, eso se hace en los consejos territoriales de planeación, ¿cierto? Posterior a eso se hacen pues, los ajustes necesarios y después se lleva esto a los órganos colegiados, el alcalde, al consejo municipal, el gobernador, a la asamblea departamental y como vieron el presidente al Congreso de la República para poder discutirlo y poderlo aprobar. Una vez aprobado, el Plan de Desarrollo Nacional, por ejemplo, se vuelve una ley de la República y como ley debe cumplirse. En muchas oportunidades, en ese plan de desarrollo nos cuelgan cositas que no tienen nada que ver y como es ley, debe cumplirse. A esta ley del plan de desarrollo, a esta ordenanza departamental del plan de desarrollo y a esa del municipio, ¿qué es? Acuerdo municipal. Ahí es donde ese acuerdo, esa ordenanza y esa ley se le hace control permanente, tanto ciudadano como control político, a partir de los cuerpos colegiados, Consejo, Asamblea y Congreso de la República. ¿De acuerdo? Hablamos de la LOT, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 1454 de 2011, de 1454, sí. Esta ley tiene que estar totalmente integrada, armónica con el plan de desarrollo. Porque si no lo están, muchos proyectos que puedan quedar en el plan de desarrollo no se van a poder ejecutar porque simplemente chocan con lo que está establecido en el uso del suelo del ordenamiento territorial del municipio. Entonces, debe tenerse muy en cuenta. Esa ley de ordenamiento territorial tiene como objetivo ordenar el territorio de manera que se permita ejecutar el plan conforme al criterio y orientaciones determinadas en cada municipio. No todos los municipios son iguales. Esta ley se ocupa de establecer las competencias, entidades, autoridades, recursos, funciones y servicios, respondiendo a la lógica de la descentralización y a la garantía de la autonomía de los entes territoriales. Eso es lo importante de esta ley de ordenamiento territorial. Ley orgánica de ordenamiento territorial. Entonces tienen que conocerla muy bien, tanto quienes vamos a ser parte del Ejecutivo como quienes vamos a ser parte de los órganos colegiados de las entidades territoriales. ¿Ok? Para poder revisar el plan. Y esto que es muy importante, los programas de desarrollo con enfoque territorial, también tengo que tenerlo en cuenta dentro de mi plan de desarrollo. ¿Sí? Esos programas de desarrollo con enfoque territorial salieron a partir de la suscripción del Acuerdo Final para la Paz.
entre el gobierno nacional y FARC para la paz estable y duradera. Entonces, al final lo que se quería era que el Estado llegara a esas zonas afectadas por el conflicto. Y esos PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que dice la Constitución, se formularán una sola vez, por vigencia de 10 años, tienen la coordinación de la Agencia de Renovación del Territorio. Son programas que tienen que incorporarse en los planes de desarrollo, porque si no se incorporan, posiblemente no van a tener recursos para que sus planes de acción se cumplan. ¿Sí? Entonces, a partir de eso que determinó la Constitución, la Ley 893 ya me dice cuáles son los PDE. No todos los municipios del país son PDE o tienen programas de desarrollo con enfoque territorial. Se desarrollaron 16 programas de desarrollo con enfoque territorial en 170 municipios en diferentes regiones identificadas en el país, que son esas que les presento acá. No todos los municipios son PDE. Y hay recursos pensados para materializar ese acuerdo final y particularmente los planes de acción de esos programas. Entonces, hay que tenerlos en cuenta también la planeación porque el recurso se puede bajar. Y lo que les contaba, dentro de la normatividad del PED, nos dice que la Agencia de Renovación del Territorio creará un banco de programas de proyectos que ahora se espera se unifique con el de todo el país para manejar los recursos y la inversión que se haga en el país para los PED y para materializar el acuerdo final para la paz. ¿Listo? Hasta ahí el tema de planeación. Hasta ahí es el por qué la financiación de proyectos se hace a través de proyectos. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque dentro de mi cargo de elección popular tengo la obligación de ejecutar el recurso público a través de un proyecto dentro del marco de una cadena de planeación que me lleva a cumplir a lo que me comprometí cuando era candidato. Yo hoy en día le estoy llevando mi propuesta a la gente. Esa propuesta, como me lo dijo ahorita, la estoy escribiendo con ellos. Ya después, cuando quede alcaldesa, entonces hago plan de desarrollo dentro del marco de lo que hablamos, integrando todos los componentes que hemos revisado ahorita para decirle, vean, esto es lo que vamos a hacer. Y a partir de eso, el plan de desarrollo ya me incluye esas estrategias, esos programas y esos proyectos. Con unas metas, con unos indicadores. Recuerden, siempre va a ser evaluable. Lo que no se evalúa no se controla. De ahí, al no controlar, puede que me vaya por un camino que no es y termino malgastando el recurso público que es escaso. ¿Listo? Entonces, para mí, para mi concepto, el proyecto es esa unidad básica del desarrollo territorial. Incluyo los proyectos del gobierno nacional, incluyo los proyectos del gobierno departamental. Y les recuerdo otra vez, el municipio es el único que tiene territorio. El municipio tiene territorio. El departamento es un ente administrativo. Y la nación lo que hace es brindar las líneas para lograr que en los territorios se mejore la calidad de vida. Que en los territorios se suplan las necesidades, que en los territorios se solucionen las problemáticas en los diferentes sectores, buscando el desarrollo y el crecimiento económico del país. Entonces, por eso, para mí el proyecto es esa unidad básica de desarrollo territorial. Esto lo acabamos de ver. Recuérdenlo, por favor, muy bien. Ustedes, así estén acá, tienen que integrarse con el plan departamental y el plan nacional de desarrollo. Y ellos, por más que estén acá, plan nacional y plan departamental, incluyen estrategias, programas y proyectos. Importantísimo, les recuerdo, el recurso público de inversión se ejecuta a través de proyectos de inversión. Si no hay proyectos, no hay plata. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Esto nace, no había una definición clara de proyectos de inversión en el país. Entonces, con el sistema general de regalías, que ahora más tarde vamos a hablar un ratico, que es un plus que quería brindarle a esta charlada, el sistema general de regalías en 2011, cuando cambia con el acto legislativo 5 de 2011, comienza a decir, vamos a cambiar la forma de repartir las regalías y lo vamos a hacer a través de proyectos de inversión. Y siempre se decían y se sacaban pedazos de alguna y otra norma definiendo que era un proyecto de inversión. Hoy en día, ya el decreto 1821, que es el decreto del sector de planeación, nos dice qué es. Nos dice que los proyectos contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, y lo veamos arriba,
Los recursos pueden ser talento humano, físicos, financieros, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes y servicios o servicios por parte del Estado. Esta es nuestra definición formal de lo que es un proyecto de inversión para el país. ¿Ok? ¿Para qué sirven? Eso lo decía yo ahora temprano, los proyectos no solo están relacionados con esos resultados físicos, tangibles, que pueda tocar, sino también o el cambio de la cultura en cómo se hacen las cosas en una organización o en una comunidad. Y esto, como les decía, tiene que ser evaluable, tiene que medirse a través del impacto que logran en determinado lugar o en un grupo poblacional. Para eso es que sirven los proyectos de inversión pública. Entonces, ya condensando, el proyecto es una secuencia de actividades que están conectadas, ¿sí? Que son llevadas a cabo en un periodo limitado de tiempo. Los proyectos, si es un principio básico del proyecto, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? O si no sería funcionamiento, sería un gasto recurrente. Entonces ya no sería un proyecto, sino sería una función de la entidad. Están dirigidas a generar un único y bien definido resultado. Yo tengo que trazarme cuál es mi objetivo general y cuáles van a ser mis objetivos específicos. Y ese resultado tiene que ser de naturaleza original, puede ser definido y alcanzado en el periodo de tiempo que habíamos hablado y debe contribuir a resolver un problema específico. Un problema. Los problemas son únicos. Hay problemas similares, pero debe resolver un problema específico. Entonces, por ejemplo, atender una necesidad social concreta, introducir una nueva manera de hacer las cosas, mejorar los resultados de una organización, implementar un negocio exitoso, influir en la forma en que la gente piensa o siente respecto a algo. Ya ahí son muchos de los proyectos sociales en salud, en paz, por ejemplo, que nos pueden llevar a eso. ¿Listo? Tipos de proyectos, proyectos sociales, productivos, infraestructura, proyectos y programas y estudios y diseños. Y esto lo vamos a ver ahorita más tarde, por qué los estudios y diseños se consideran un proyecto. ¿Ok? Características esenciales. Siempre, siempre, en todos los proyectos, siempre hay seres humanos. Hay personas implicadas. Estos proyectos, de alguna manera, como lo decíamos ahorita, son únicos. Tienen un periodo limitado. Están relacionados siempre con el cambio. No hay un proyecto para hacer las cosas igual. Siempre va a haber un cambio positivo, ¿cierto? Hay unos objetivos y resultados que se han definido. Yo no voy a ir a la deriva para ver para dónde coge mi barco, sino que claramente sé cuál es mi objetivo general, mis objetivos específicos, cuál va a ser la meta a la que voy a llegar dentro del marco de esos objetivos y cuáles van a ser las actividades que voy a lograr para poderlo hacer. Y eso tiene que estar antes. Por eso hablamos y arrancamos el tema de la planeación. No puedo esperar mis resultados después. Tengo que saber hasta dónde voy. Y todos los proyectos son llevados a cabo con la utilización de recursos, que eso es lo que nos trae acá, porque el recurso es escaso, el recurso es finito. Y ustedes ven que en este momento el país, del presupuesto general de la nación, no hay mucha plata para inversión. El recurso fuerte de inversión en el país desde el 2011 es el Sistema General de Regalías. Y hay que ver cuál va a ser el camino, porque posiblemente este gobierno busque una modificación, un ajuste, un cambio de ese régimen del Sistema General de Regalías y no sabríamos cuál va a ser el sentido que le va a dar. No tenemos certeza frente al tema de exploración y explotación de recursos naturales. ¿Qué es lo que genera las regalías? Si no hay exploración, si no hay explotación, pues no hay regalías y pues obviamente la inversión social va a caer de una manera vertiginosa. ¿Listo? Entonces, las bases para la identificación, formulación y evaluación de proyectos se enmarcan en el concepto de la planeación que hablábamos arriba. Y esto busca orientar la utilización de esos recursos, que son escasos, buscando alcanzar los objetivos de crecimiento social y económico. Para allá vamos. ¿Sí? Para allá vamos. Si no identificamos, y hablamos nuevamente de diagnósticos de estados del arte, ¿qué está pasando? Si no formulamos, pues no vamos a poder materializar alternativas de solución para solucionar la problemática que identifiqué en su momento. Y si no evalúo,
Simplemente el proyecto puede ser bueno, regular y malo, pero no va a tener ni idea. Voy a dejar elefantes blancos porque no supe durante la ejecución evaluar y poder maniobrar para poder lograr el objetivo que me tracé. ¿Ok? Consecuencias de una mala o inadecuada identificación de los proyectos y de los problemas. Si yo no tengo una buena identificación, no voy a lograr ningún objetivo. No sé para dónde voy. Otra consecuencia es la carencia de precisión en la estructuración de los objetivos específicos. Falta de precisión en los indicadores de desempeño si los hay. Suposiciones demasiado optimistas. Generalmente cuando nos sentamos con la comunidad y hacemos una mesa de trabajo participativa para el plan de desarrollo, por ejemplo, para el programa de gobierno, siempre partimos de soluciones. No son situaciones negativas. Y recuerden, siempre la comunidad va a demandarles, va a pedirles. ¿Cuál es el problema que tenemos? No, tenemos hambre, no tenemos comida. Las cosas están caras, la gasolina está cara. No, ¿cuál es el problema? Esos son insumos al final del día. ¿Sí? Hay carencias de fuentes de verificación. Entonces, como les decía, muchas veces algunos colegas, amigos, cortan y pegan de ejercicios anteriores y simplemente no hay una realidad clara de lo que se está vivenciando en el país o en el territorio. Hay una imprecisión de la definición de impacto a corto o mediano plazo, lo que hablamos ahorita, cálculos inadecuados de costos. Si yo no tengo bien identificada cuál es la situación real, pues mis alternativas van a tener unos costos que no van a ser ciertos y eso va a generar sobrecostos a futuro, porque la alternativa va a estar mal montada y su presupuesto no va a dar para materializar esa alternativa de solución. Solicitud de aceptación permanente de prórrogas durante la ejecución de proyecto, que hace es que además de sobrecosto, me gasto más tiempo, y lo hemos visto 1000 veces en muchísimos proyectos de gran impacto, sobre todo donde se estaba planeando una carretera tanto tiempo y termina siendo el dos o tres veces el tiempo que se estimó. Y la inadecuada asignación de funciones y responsabilidades. Pues si yo no tengo claramente identificado cuál es mi estado del arte, cuáles son mis problemáticas, cuáles son mis proyectos, pues simplemente todo el mundo va a andar a la forma que mejor considere que pueda andar. Entonces, eso lo que me hace es un desgaste administrativo y financiero de mi entidad territorial. Ciclo de inversión de proyectos, la primera, formulación y presentación. Eso lo hago yo en mi entidad territorial o en mi entidad de gobierno nacional. El segundo paso es la viabilidad del registro del Banco de Programas y Proyectos. Hoy en día ese Banco de Programas y Proyectos se llama Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, el SWIFT, que lo administra el Departamento Nacional de Planeación. Como les decía, hay un SWIFT municipal, uno departamental, uno nacional, uno de proyectos de regalías y otro de proyectos de la ART, de los PEDET. Hoy se busca unificar a partir de la plataforma integrada de la planificación del PIB. El tercer paso es la priorización y aprobación de proyectos, dependiendo de la instancia que sea competente para ello. Si son mis recursos propios, pues los apruebo yo. Si son mis recursos de regalías directos, los apruebo yo. Si son recursos de la ART, ya no los apruebo yo, ya hay otra instancia que demanda unos requisitos, unos documentos soporte, una formulación y estructuración con base en la fuente de financiación y una vez cumplido y surtido el trámite, los aprueban. Y finalmente, aprobado el proyecto, hay una ejecución, seguimiento, control y evaluación. En el Sistema General de Regalías particularmente lo ejerce el Departamento Nacional de Planeación, pero también hay entes de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que hacen seguimiento y control a la inversión pública. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Es el ciclo de proyectos, es muy sencillo y eso nos permite, bueno, acá nos permite un poco, sobre todo en esa evaluación, poder identificar qué proyectos fueron exitosos y qué proyectos fueron un fracaso. Y de los exitosos, eso me va a permitir replicarlos. Y los que no fueron tan buenos, me permite identificar en qué fallé para poder ajustar las tuercas y hacer que efectivamente esa alternativa de solución funcione como me la planteé inicialmente, cambiando lo que deba cambiar. Aquí muy importante, y eso también lo aclara la normatividad de regalías, porque siempre se hablaba de formulación y estructuración, y muchos
hablan indistintamente de las dos, pero al final del día ya se definió qué es la formulación y estructuración de proyectos. La formulación nos dice que hace énfasis a la aplicación de aspectos metodológicos para la identificación y la solución de la problemática, la programación de la alternativa y la presentación del proyecto. Y esto, en otras palabras un poco más técnicas, es la aplicación del enfoque de marco lógico en la identificación de problemas y la identificación de objetivos para la solución de problemas en un periodo de tiempo. Entonces, fíjense que hay unos aspectos metodológicos, enfoque de marco lógico a través de la utilización de una metodología, de un instrumento público, que es la metodología general ajustada, para la identificación, solución de la problemática, programación de la alternativa. ¿Listo? En cuanto a la estructuración, ya nos dice que se relaciona con la viabilidad técnica. Aquí ya lo importante es el componente técnico. Perdón. Del componente técnico, dependiendo del sector. ¿Sí? Del componente técnico, dependiendo del cumplimiento de los estándares técnicos. ¿Sí? Recuerden que muchas acciones están enmarcadas en estándares técnicos, en normas ISO, normativa internacional. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Perdón, pero esos estándares técnicos y toda esa viabilidad técnica y componente técnico del sector a la cadena de valor de los productos definidos, que eso se da en formulación. Eso es parte de la programación de la alternativa y la presentación del proyecto. Entonces la estructuración está integrada a la formulación. ¿Sí? La formulación no va por un lado y la estructuración por el otro, no. Prácticamente que todos esos estudios y diseños necesarios para alternativa de solución son lo que soportan esa alternativa que se identifica para solucionar esa problemática que evidencio acá. ¿Ok? Listo. Vimos ciclo de proyectos arriba. Ahora vamos a ver fases y etapas de un proyecto. Entonces la fase 1 es la fase de perfil. Lo dicen como perfil o idea, la primera fase, en la que se identifican esas necesidades de la comunidad, de la población, dependiendo del sector al que pertenezca el proyecto. Y ahí comienzo a ver qué alternativas de solucionar. Fase de perfil. Fase 1. Los proyectos se pueden financiar para esa fase. Son proyectos que son de bajo costo y me permiten ir construyendo un proceso paso a paso. Entonces, hay recursos para identificar ideas y perfiles de proyectos. Una vez yo termino la ejecución de un proyecto en fase de perfil o fase 1, paso a la fase 2, que es de prefactibilidad. Y esa fase está relacionada con todos los estudios y diseños que soportan técnicamente la alternativa de solución que comencé a perfilar dentro de esa fase 1. Estudios y diseños. Y si ven el gráfico, esa fase de prefactibilidad empata con la etapa de preinversión del proyecto. Ah, pero es que los estudios y diseños valen plata. Claro, valen plata, pero no hacen parte de mi proyecto. El recurso sale, pero no del proyecto. Es de preinversión. Una vez cuente con todos los estudios y diseños que me soportan la alternativa de solución, ya puedo tener un proyecto en fase 3 o en factibilidad. De ahí ya tengo cuál es la alternativa de solución que me va a permitir solucionar una problemática o mitigar los efectos negativos que genera esa problemática. Ya son los estudios en detalle sobre esa alternativa de solución que vine construyendo desde la fase de perfil. ¿Listo? A mejor información, el costo disminuye. Entre menos incertidumbre tengan, que eso es fase 3, el costo del proyecto es mayor. ¿Sí? Entre menos incertidumbre tenga yo, el costo es mayor del proyecto. ¿Ok? Por eso los proyectos en fase de factibilidad son más costosos, porque es cuando yo ya prácticamente que prendo la máquina, que comienzo a pegar el ladrillo, ¿sí? Que comienzo a materializar la alternativa de solución. En las dos primeras fases salen solamente documentos. ¿Ok? Si han escuchado el tema del Metro de Bogotá, está en prefactibilidad. Siguen estudios. ¿Ok? Está en preinversión. Ahora pasando a la derecha, las etapas, entonces las tres fases hacen, las dos fases primeras hacen parte de la etapa de preinversión. La fase de factibilidad ya me da
para poder yo entrar a la etapa de inversión. Ya la plática comienza a moverse en la alternativa de solución que yo determiné. Y pues obviamente ya cuando termine de construir mi puente, mi placa huella, mi colegio, mi hospital, ya este entra en operación. Sí, ya comienza a funcionar lo que yo establecí como alternativa de solución para mejorar la calidad de vida de mi población. Y obviamente durante o posterior a un tiempo de la operación ya puedo hacer una evaluación ex post para saber cómo me fue con el proyecto. Si lo puedo replicar porque fue muy bueno, es exitoso, o como lo decíamos antes, sí, definitivamente hay que revisarlo, o el proyecto no, esa alternativa de solución no es viable, no se debe hacer porque no llevó a lo que se buscaba dentro de los objetivos. Las etapas preinversión, entonces, formulación, estructuración, evaluación ex ante y registro en el banco de programas y proyectos de inversión. La inversión, diseño efectivo del proyecto y la elaboración de los productos. Ya en inversión tenemos seguimiento. La operación, como lo decía arriba, opera los productos generados por el proyecto y se debe tener en cuenta el mantenimiento, en casos que lo requieran, o la sostenibilidad, en caso que se requiera. Muchas veces, y conozco un caso particular por allá en el Bichada, que se generó un centro de energías, un centro de investigación de energías renovables, que iba a ser de impacto regional en la región del Llano del Sistema General de Regalías, y no se contempló la sostenibilidad. Entonces, simplemente no había un cuadro administrativo que funcionara para mover ese centro de investigación, y hoy en día es un edificio muy bonito que no funciona. Bueno, no sé cómo está ahora porque debe estar ya, la maleza lo debe destruir un poco. Entonces, debe tener en cuenta el mantenimiento, las vías o sostenibilidad cuando se requiere. Y la evaluación ex post, vuelvo y les digo, busca definir el impacto del proyecto, éxito o fracaso del proyecto, y puede también identificar nuevas problemáticas. ¿Sí? Y eso me da para buscar recursos a partir de eso. Si yo tengo un proyecto exitoso, pues claramente ello. Entonces, tengamos en cuenta eso. Paso por la identificación y formulación de un proyecto. Entonces arrancamos, y recuerden cuando hablamos de formulación y estructuración, ¿cierto? Y acuérdense que les comencé a enunciar un enfoque que se trabajaba. Entonces el primer paso es la identificación del problema en singular. El segundo paso es el análisis de involucrados o el análisis de participantes. El tercero es el análisis de problemas. El cuarto, análisis de objetivos. El quinto, análisis de alternativas y elección de estrategias o componentes del proyecto. Y el final es diseñar la matriz de marco lógico. Ese es el proceso. Aquí, este es el resultado. Esa es una matriz de marco lógico. Ustedes pueden encontrar aquí unos componentes como son los fines, propósitos, componentes y actividades del proyecto. Hablamos de indicadores, porque tengo que medir. Hablamos de medios de verificación, que va a ser en dónde va a encontrar la información que me permite evidenciar que efectivamente esto se realizó. Y los supuestos, que son aquellas hipótesis que deben ocurrir para poder lograr mi fin, mi propósito, mi componente y mi actividad. Esto puede sonar enredado ahorita, yo generalmente lo utilizo al revés, se muestra el resultado y después el proceso. Entonces, a esto es que se tiene que llegar. Este es el enfoque marcológico para la identificación de problemáticas que nos va a permitir, obviamente, soportar una cadena de valor para un proyecto de inversión pública. Hablamos de la problemática. Esto es un ejercicio que puede demandar mucho tiempo, es un ejercicio que puede demandar muchas sentadas con la gente, con los técnicos, porque identificar un problema generalmente se ha convertido en un problema. Entonces, para muchos no es claro que es un problema. Y terminan basando su proyecto en una necesidad, o en una falta, o una carencia, o en una ausencia. Y si yo le pregunto a mi comunidad cuál es su problema, me dice que no tiene plata. Y posiblemente ese no es el problema. Y yo siempre pongo el ejemplo de la gente que pide monedas en la calle, y la pide diciendo es que tengo hambre, porque no tengo plata. Y uno le da la plata. Y creo que nunca gastan, o mejor, se gasta la plata en todo, menos en comida. Entonces, el recurso no es la problemática, el recurso se tiene que gestionar. Y al final del día, creo que la función primordial de un alcalde, de un gobernador, es buscar recursos para su comunidad. Es apalancar recursos para financiar alternativas que solucionen problemáticas. Esa problemática,
lo que me genera a mí es comenzar a buscar, a hacer lluvias de ideas para comenzar a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces yo siento a mis técnicos con mi comunidad y les digo, ¿cuál es la situación negativa que les está pasando? ¿Cuál es la situación negativa que están viviendo? Y comienzo a aterrizarla en conceptos técnicos. Entonces, eso que ustedes ven ahí son dos de los más importantes esquemas que se manejan en la formulación de proyectos. El primero, que ven a la izquierda, es el árbol de problemas. Esa es la base de todo. Después de que ustedes hacen una lluvia de ideas con la comunidad y le preguntan cuál es el problema, deben identificar cuál es el problema prioritario para la comunidad. Y el problema, esto se llama árbol porque este es el tronco, esto que estoy viendo aquí que en mis ojos es como lila, no, lila no, es como morado. Ese es el problema, eso tiene unas causas de primer nivel, unas causas de segundo nivel, tiene unos efectos de primer nivel y unos efectos de segundo nivel. Entonces, fíjense, el problema, ese fue un ejercicio que adelantamos nosotros en algún momento en Santa Marta, y el problema está relacionado con los altos niveles de colmatación en el río Huachaca, en el distrito de Santa Marta. Ese era el problema. Entonces, muchos levantaron la mano y con los técnicos se definió que el problema era eso. Si el río no estaba yéndose por su cauce y generaba inundaciones, porque había altos niveles de colmatación. Entonces, ese era el problema. ¿Qué es un problema? Una situación negativa que se está presentando en algún lugar, en alguna parte, en alguna comunidad, en algún centro humano, donde hay seres humanos. ¿Cuál es la problemática que se identificó? Altos niveles de colmatación, río Huachaca, el distrito de Santa Marta. Así puede ser de cualquier sector, de salud, de educación, de vivienda. Por ahí hablan de mejoramientos de vivienda, que me parece que son los mejores proyectos que pueden hacer en este momento. ¿Sí? Las condiciones habitacionales, deficientes condiciones habitacionales en el municipio de, no sé, voy a decirlo con el nombre, de Potosí, que estabas por ahí alguien, creo que leí. Eso es otro problema. Altas tasas de mortalidad. Se identifica el problema y a partir de eso, como les digo, identificar el problema se puede llevar mucho tiempo. A partir de la identificación de la problemática, comienzo a preguntarme por qué está pasando, cuáles son las causas de ese problema. ¿Cuál es la causa de tener altos niveles de colmatación en el río Huachaca en Santa Marta? Entonces ahí comenzaron a alzar la mano, a contar, y una de esas fue el deficiente drenaje natural del río. Entonces todo el mundo coincidió, venga, sí. Entonces hay altos niveles de colmatación en el río porque hay deficiente drenaje natural. Ah, bueno, ¿y por qué hay deficiente drenaje natural? Pues alguien también por ahí alzó la mano y dijo, porque hay pocas obras de mantenimiento del cauce del río. ¿Sí? Entonces todo el mundo coincidió y chequeado. Ya tenemos una causa de primer nivel, una causa de segundo nivel. Después dijimos, bueno, ¿por qué también está afectándose el nivel de colmatación del río? Pues por ahí dijeron, alto desconocimiento de la producción y utilización sostenible de la tierra. Oiga, sí, esto ya es un tema de productividad agrícola. ¿Y por qué está ese alto desconocimiento? Ah, porque es que hay aumento de la contaminación hídrica y además hay alto índice de utilización de la tierra para ganadería extensiva. Ah, ok, listo. Entonces, esas son las causas que me están generando ese problema de colmatación en el río Huachaca. Ok, chuleadas por todos. Ahora, ¿qué me está generando eso? ¿Qué está pasando en mi comunidad? Porque la colmatación del río está en altos niveles. Entonces, coincidió que uno de los efectos principales era el alto riesgo de inundaciones. ¿Y qué le pasa a la población por tener alto riesgo de inundaciones? Ah, no, pues están aumentando las enfermedades infecciosas y respiratorias de la población. Bueno, complicado. Y además, ¿qué me pasa? No, se está aumentando actividades domésticas, aumento de actividades domésticas afectando a las mujeres de la zona. Bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué otro efecto está generando la colmatación del río? Baja porosidad del río para el paso de nutrientes. ¿Y eso qué genera? Ah, eso genera baja capacidad de permeabilidad del agua para el paso de nutrientes.
y genera además incremento de los excedentes de nitrógeno y fósforo por cambio de las precipitaciones. Esto es construido por la comunidad con técnicos que lo que hacen es traducir el sentir de la gente. Y fíjense que un tema relacionado con el cauce de un río ya comienza a generarme enfermedades y comienza a generarme efectos productivos adversos en la comunidad que está alrededor de ese río. Ese es el primer paso en formación y estructuración de proyectos. Tengo una pregunta. Dímelo. Qué pena. Quisiera saber si hay alguna recomendación. Yo he estado en estos procesos de formulación de proyectos con comunidades y se tiende mucho a confundir la causa con el problema. Claro. Entonces, ¿hay alguna recomendación para digamos, no cometer ese error? O sea, todo tiene que identificarse en su cajón. La causa, el problema es único, como lo veamos arriba, y las causas son únicas, tanto directas como indirectas. ¿Sí? La causa es el por qué está pasando el problema. El efecto es lo que me genera el problema. Y la comunidad sabe cuál es el grueso de la situación negativa. ¿Cuál es el grueso? Alguien podría decir, no, es que el problema es el deficiente drenaje natural del río. Ah, pero es que el drenaje natural yo no lo puedo controlar. ¿O sí? Pero es una causa. Ah, sí, entonces sí es una causa. ¿Viste? Entonces lo que yo tengo que identificar es cuál es el grueso de la situación negativa y cuál es el por qué está pasando eso. Por eso yo siempre que hago estos ejercicios, y sobre todo cuando los hago en forma de taller, les digo, pregúntense por qué está pasando. Y les recuerdo cuando uno era, o cuando los niños de uno, o las niñas de uno, le preguntan algo cuando son chiquitos, sobre todo entre los 3 y los 5 años, que preguntan y uno les responde y ellos comienzan a preguntarle, ¿pero por qué? Les vuelve a responder uno y ellos comienzan a preguntar, ¿por qué? Ese es el ejercicio que se hace y te garantiza que encuentran las causas de los diferentes niveles para atender esa situación negativa que al final del día es el problema que necesitas solucionar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Lady? Sí, muchas gracias. Vale. Esto es bien interesante, pero esto demanda tiempo y demanda ser muy participativo y orientar a la comunidad. Porque, como dice Lady, muchas veces en esas sentadas uno comienza a irse por las ramas, hablando de árbol, y comienza metiendo cosas que no son. Hasta cositas diferentes como de religión o cositas como de otros sectores que no pertenecen, porque la comunidad siempre está llena de problemáticas y siempre está llena de necesidades. Entonces ellos quieren que les solucionen todo de una vez, pero un proyecto es único. Y al proyecto tengo que identificarles cuáles son las causas particulares, o mejor, cuáles son las causas puntuales de ese problema particular. Una vez yo tengo esto, y bueno, como les decía arriba, identificado unos participantes o involucrados, una magnitud de ese problema, yo tengo que saber, por ejemplo, en este caso, esos altos niveles en cuánto corresponden, ¿sí? Tengo que saberlo, el número tengo que saberlo, porque yo no puedo partir de supuestos, ¿sí? Una vez identificado esta estructura problemática con causas y efectos, lo que yo hago es un salto a el árbol de objetivos. Eso puede demandar mucho tiempo, pero les muestro el principio y el resultado. Entonces, ese árbol de problemas se convierte en árbol de objetivos, ¿cierto? Que no es nada más que cambiar de negativo a positivo, ¿sí? Todas mis afirmaciones negativas del árbol de problemas las convierto en afirmaciones positivas en mi árbol de objetivos. Entonces, fíjense que el problema era altos niveles de colmatación. Mi objetivo es disminuir los niveles de colmatación y el resto queda exactamente igual. Mi causa directa 1, que era deficiente de drenaje natural del río, ahora es mejorar el drenaje natural del río. Es un tema netamente gramatical. Y yo siempre digo a mis estudiantes, armar el problema le puede demorar a usted o le puede mandar a usted meses o años. Pero pasar de árbol de problemas a árbol de objetivos le demora a usted 5 minutos. ¿Sí? Solamente ponerlo positivo. Pocas horas de mantenimiento, aumentar las horas de mantenimiento. Aumento de la contaminación y reducir los niveles de contaminación. Perdón. Entonces, fíjense que tanto en causas como en efectos es de negativo a positivo. Ahora, ¿qué quiere decir eso conceptualmente? Las causas, que eran el por qué, se me vuelven los medios.
Y para nuestro país, el medio directo es un objetivo específico. Los medios indirectos van a ser los medios del proyecto. La literatura habla que de causas se pasan medios. Causa directa, medio directo. Pero en nuestro país y en la metodología general ajustada, la causa directa se me convierte en objetivo específico. Causa directa 1, objetivo específico 1. Causa directa 2, objetivo específico 2. Medio indirecto es un medio del proyecto. Es una diferencia que tiene la literatura de formulación de proyectos con lo que demanda la metodología general ajustada, que es el procedimiento que estableció el Departamento Nacional para todo el país. Al igual que cuando hablamos de involucrados, la literatura del enfoque marcológico habla de involucrados y el país lo habla como participantes. ¿Sí? No sé si, Lady, has podido ver eso cuando trabajas este tema. Pero son cositas que al final no son de fondo, sino son de forma más que otra cosa. Entonces, estas causas se me vuelven objetivos específicos, estas causas indirectas, medios, estos efectos directos se vuelven fines directos, y estos fines indirectos, estos efectos indirectos se vuelven fines indirectos. Y ahora sí volvamos a este de acá. Aquí están los fines de los que hablamos, los propósitos, los componentes de actividades se desprenden del objetivo específico y de los medios. ¿Listo? Esto realmente en un ejercicio de formación mínimo, yo considero, bueno, hay unos talleres que uno adelanta, pero mínimo considero que es un tema de diplomado. Sí, 120 horas trabajando esto para que uno pueda explorar y materializar el conocimiento en un ejercicio práctico. Entonces, digamos que al lograr el árbol de objetivos, ¿sí? Ya tienes objetivo general, objetivos específicos. De aquí salen productos, ¿sí? Hay una bondad en el gobierno nacional que sacó una batería, que es un catálogo de productos con base en los diferentes sectores del país. Entonces ya ahí ustedes seleccionan qué producto con base en el programa del plan de desarrollo que eligieron del gobierno nacional. Les saca unos productos particulares que pueden utilizar y esos productos ya tienen unos indicadores definidos. Entonces, digamos que puede ser chévere. Entonces está el producto, después las actividades las identifico como ese paso a paso que voy a hacer yo para lograr los productos, los objetivos específicos y el objetivo general. Y cuando yo identifico mis actividades, ya sé cuáles son los insumos que voy a requerir. ¿Sí? Entonces, si voy a hacer determinada actividad, entonces tengo que identificar qué insumo de talento humano debo necesitar. Entonces voy a necesitar un ingeniero, no sé, un ingeniero agrícola, y lo va a tener 50% de dedicación y lo va a pagar 10 millones de pesos, va a necesitar 10 meses y comienzo a sacar el presupuesto y a costear. Necesito determinada maquinaria, entonces doy las especificaciones técnicas de la maquinaria que se va a adquirir. Recuerden, algo que parece que fuera tonto, pero muchos caemos a veces en eso cuando contratamos, y es no voy a decir necesito un teléfono iPhone 14, sino necesito un teléfono de determinadas características, un móvil de determinadas características, porque no puedo jugar con marca. Y eso todavía sigue pasando cuando llegan proyectos a regalías. Entonces, ahí determino qué insumo necesito, cada insumo lo cotizo en el mercado, saco 3 cotizaciones, saco un promedio, o cojo la más alta para garantizar, o saco la más baja, dependiendo de cómo quiera yo establecer mi estudio de costos para establecer mi presupuesto. Entonces, esos insumos los consulto en el mercado, hago análisis de costos, los pongo en el presupuesto, sumo y me da el valor del proyecto. Y eso me permite, sabiendo cuánto me cuestan los insumos, esos insumos son para adelantar unas actividades que me permiten el logro de los productos, conseguir los objetivos específicos y conseguir este objetivo general, que al final del día o me soluciona estos altos niveles de formatación o me disminuye los efectos negativos. ¿Sí? Aquí, como les dije, debo tener una magnitud del problema y aquí debo tener un indicador de cumplimiento del objetivo general que tiene total relación. ¿Sí? Total relación. Prácticamente que este indicador, esta magnitud del problema, es mi indicador de línea base para este. Y el indicador de este objetivo es el indicador al que voy a llegar, el indicador de cumplimiento. ¿Ok? Esto tiene toda una cantidad de procesos. La herramienta que tiene el gobierno nacional, que es la metodología general ajustada, es un instrumento que nació por ahí finalizando los 90, comenzando los 2000,
que eran unas matrices de Excel. Bueno, antes de la general ajustada había 19 metodologías, una por sector. Entonces hicieron una ajustada, era una matriz de Excel. Hoy en día es un aplicativo que gracias al Sistema General de Regalías se convirtió en un aplicativo web, donde todos, cualquiera de ustedes que tenga cédula de ciudadanía puede inscribirse y puede tener un usuario de formulador ciudadano para poder trabajar proyectos de inversión. ¿Listo? Todos los proyectos de inversión deben sí o sí tener unos ingresos o unos beneficios. Ya hablo que todos los proyectos, sean privados o públicos, deben tener unos ingresos o unos beneficios. Generalmente, si hablo de proyectos productivos, hablo de ingresos. ¿Sí? Entonces voy a vender tantas toneladas de aguacates. Entonces el ingreso lo pongo ahí y eso me va a servir para hacer evaluaciones financieras y sociales. ¿Sí? Pero muchas veces en nuestros territorios nuestros proyectos son sociales. Entonces fíjense acá, hablamos de aumento de las enfermedades infecciosas y respiratorias. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos que después de nuestro ejercicio logramos disminuir ese índice de enfermedades infecciosas y respiratorias? Yo puedo costear. Todo se puede cuantificar, mejor, más que costear. Entonces yo puedo decir que la gente dejó de gastar plata, la gente o la entidad territorial dejó de invertir recursos para atender esas enfermedades infecciosas y respiratorias. ¿Cuánto? Reviso cuánto era la cantidad de personas con enfermedades de esa naturaleza, cuánto costaba el tratamiento y esa disminución en cuánto fue, y eso es a favor. Eso ya no es un ingreso porque no ingresa un recurso, pero sí es un beneficio para la comunidad. ¿Sí? Es un beneficio. Entonces, esto que ven acá, por eso rescaté estos dos temas. Aquí yo puedo identificar todas las y hacia dónde voy, ¿sí? Y para qué quiero hacer las cosas. Y cómo esto me sirve también para buscar cuáles son los beneficios que tiene este proyecto. Este es un acercamiento a lo que es la formulación y estructuración de proyectos. Ni siquiera esto es un brochazo, es solamente contarles a ustedes el cuento de cómo se formula un proyecto de inversión. A partir de eso hay muchos pasos que hay que dar, como les mostraba arriba. Pero digamos que los más representativos son los que les conté ahorita. ¿Sí? Ahora, creo que me queda media hora. Quiero contarles sobre esa fuente de financiación que es la más importante que tiene el país para los territorios, e incluso para el gobierno nacional. Entonces, sí quiero contarles rápido qué es el Sistema General de Regalías, porque quienes estén ahí, ya sea desde el Ejecutivo o desde el cuerpo colegiado territorial, como alguien que me hablaba que iba de candidato al Consejo, debemos conocerlo, porque hay recursos ahí. Creo que la persona que me decía que iba de candidato me decía que Bogotá no tenía recursos de ahí. Bogotá tiene recursos en el Sistema General de Regalías porque Bogotá tiene un tratamiento de departamento. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver cuando veamos cuál es la regionalización que tiene el país. Pero más allá de eso, sigo considerando que las entidades territoriales desaprovechan, como alguien también lo decía en su presentación, desaprovechan estos recursos. Y estos recursos se vienen quedando a veces año a año porque no hay proyectos de calidad que permitan aprobarse dentro del marco de lo que se quiere con los recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, rápidamente les quiero contar, para los que no sepan, el Sistema General de Regalías. Bueno, primero las regalías, ¿sí? Nacen con la Constitución del 91 y nos dice que es esa contraprestación económica a favor del Estado colombiano que se origina por la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿sí? Oro, carbón, ferroníquel, etc. Esos recursos naturales ustedes saben que son finitos y no se pueden reponer, ¿sí? Se agotan y no vuelven a crecer, pues. A partir de eso, y con la ley 1942 del 2018, se habían repartido esos ingresos, esa contraprestación económica a favor del país, se repartía en las entidades territoriales donde se explotaba, ¿sí? Y en otras entidades territoriales por donde, yo siempre digo, por donde pasaba el tubo o donde estaba el puerto desde donde se exportaba, ¿sí? Entonces, por eso en la ley 1942, con el Fondo Nacional de Regalías, ese 82% de los ingresos era para de donde se explotaba y el resto era, el 18% restante, era para donde pasaba el tubo y el puerto donde se exportaba.
Ese era el Fondo Nacional de Regalías y así funcionaban las regalías. ¿Cómo se invertían? A la buena de mi Dios del alcalde o del alcalde municipal o el gobernador del departamento. Se vieron casos muy críticos de inversiones mal hechas, ¿sí? De elefantes blancos, de inversiones destinadas a fiestas municipales, que comenzaron a decir al país, venga, la plática se está perdiendo, porque además hacían una evaluación de la inversión en municipios que históricamente tenían mucho ingreso de regalías y seguían con las mismas problemáticas. Seguían con los mismos niveles de analfabetismo, por ejemplo, o las altas tasas de enfermedades que se hubieran podido controlar si efectivamente hubiera una inversión pública para atender sea infraestructura o atención médica. Entonces, ahí, en el 2011, ya como que el gobierno nacional dice, paremos un momento, revisemos, y genera el Sistema General de Regalías, con el Acto Legislativo 5 de 2011, que posteriormente se va a materializar en la Ley 1530 de 2011, creo que también. Entonces, ese cambio buscaba determinar la distribución, administración, ejecución, control y uso eficiente de esos recursos que se generan a partir de las regalías. O sea, ya no nos gastemos la plática en cositas que no van, sino qué vamos a hacer con esa plata. Acto legislativo, los objetivos del sistema de regalías, el inicio, entonces, bueno, aún todavía la gente habla del nuevo sistema de regalías, pero este nuevo sistema ya tiene 12 años. Entonces, el sistema de regalías buscaba generar equidad social distribuyendo mejor los recursos, promover el desarrollo y la competitividad regional, incentivar proyectos mineroenergéticos para fomentar esa exploración y explotación de recursos naturales no renovables, promover la integración de las entidades territoriales, ¿sí? Que se dejaran de ver solamente municipios aislados, sino que ya se vieran en conjunto y comenzar a pensar en región, como lo llamamos arriba, y promover la inversión social en los territorios de mayor explotación. ¿Sí? La plática se estaba perdiendo, la plática no se estaba llevando lo que necesitaban. Esto es un mapa de lo que era antes, en la década de los 40, así se repartían las regalías. Y es el Sistema General de Regalías, cuando muy pocos tenían acceso a los altos recursos del Fondo Nacional de Regalías, a uno en el que el 100% del país tiene acceso, donde se cambió. Y ahora el 20% de las regalías queda obviamente en los departamentos productores, porque a ellos se les debe dar un recurso superior, pero el resto le corresponde al resto del Estado colombiano. Por ejemplo, en San Andrés no hay explotación de recurso natural como, digamos, hidrocarburos o oro, que es lo más representativo del país, como lo puede haber por acá en los llanos, en el Meta, en Arauca. Pero a San Andrés también le llega platica, o al Amazonas. ¿Sí? Entonces, todos los municipios y departamentos del país tuvieron acceso a recursos del Sistema General de Regalías. Un poco de historia no les voy a contar mucho. Esto, bueno, en 2011 cambia la constitución del acto legislativo, comienza la operación en diciembre de 2011, sale el presupuesto. Bueno, el presupuesto del Sistema General de Regalías es bienal. Bienal quiere decir que es de 2 años, ¿sí? El único presupuesto que fue nono, que fue de un solo año, fue el del año 2012, que sale el 30 de diciembre. El presupuesto 2012 fue para un año. En el 2012 ya comienza a hablarse de la metodología general ajustada, que venía trabajándose desde finales de los 90, comienzo de los 2000, que era un Excel, ya comienza a dársele fuerza y ya comienza a ser un aplicativo de escritorio. La gente tenía que prácticamente llegar al DNP con unos CDs y que se los cargaran para que se lo pudieran llevar a sus servidores. Ya en el 2012 ya se le da más fuerza y el aplicativo, si bien no es web, sí es de más fácil acceso. Porque todo, a partir del 2011 y ya con la consolidación del 2012, todos los proyectos se tenían que presentar a través de la metodología general ajustada. En mayo ya sale la ley 1530, mayo 2012, que materializa lo que dispone el acto legislativo 5, y ahí es donde se
da esa organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías. Objetivos, fines, órganos. El 22 de mayo de 2012, funcionamiento y organización y funcionamiento de los OCAD, que estos OCAD son los órganos colegiados de administración y decisión que detestan el 98% de la población colombiana y que en su momento era uno por cada municipio, uno por cada departamento, y ya ahorita más adelante vemos cómo comienzan a desaparecer. ¿Ok? Pero en el 2012 fue que ya se dijo cómo funcionan esos OCAD que determinaba la Constitución. ¿Listo? Ahí pasan otras muchas cosas, muchos decretos, muchos acuerdos de la Comisión Rectora que alcanzó a llegar como al acuerdo 59, si no estoy mal, en el 2020. Y ya comenzamos a aterrizar para este lado. Entonces, el 2017-2018, el decreto 2190 del presupuesto de ese bienio. En el 2017 se establece el sistema de monitoreo, sistema de seguimiento, monitoreo, control y evaluación, y se dice cómo va a funcionar. Eso lo coordina y depende del Departamento Nacional de Planeación. Tiene, desde la Dirección de Regalías, tiene una subdirección de seguimiento, una de monitoreo, una de control, otra de evaluación para la ejecución de proyectos de regalías. En el 2017 comienza a hablarse de un incentivo a la producción, porque pues obviamente los productores desde el 2011 le dijeron al gobierno: usted me está quitando la plata que me corresponde y se la está entregando a otros donde no se produce. Entonces en el 2017 el gobierno le dice: listo, de acuerdo, entonces le voy a recompensar y le voy a dar un incentivo a la producción adicional a lo que le estaba dando. En el 17 se habla ya de... En el acto legislativo 4/2017 se cambia nuevamente la Constitución, ese artículo 361, y comienza a hablarse del desarrollo del FOMPET, comienza a hablarse que el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que históricamente se ejecutaba a través de proyectos de las gobernaciones, ya no iba a ser solo de gobernaciones, sino que iban a ser unas convocatorias abiertas y competitivas, y donde iban a poder tener la posibilidad de participar privados para acceder a recursos de inversión. Ahí ya se ha firmado la paz y se dice, bueno, entonces de regalías también, el 7% de lo que viene en el país de regalías se va para asignación para la paz, para materializar los proyectos relacionados con ese acuerdo final, que al final, como hablábamos arriba, son los que están dentro de esos programas de desarrollo con enfoque territorial, que son los PED en esos territorios, en esas 16 subregiones. Y también dijo que los rendimientos financieros, el 70%, iba para LOCAT Paz. Con PED, LOCAT Paz, bueno, crear LOCAT Paz, quita los OCAD, entidades habilitadas menores de 4.000 habitantes ya no tienen OCAD y aprueban sus proyectos directamente el señor alcalde, y coge la plata del Fondo de Ciencia y Tecnología que no se había ejecutado, donde hay guardados sin proyectos porque nadie presentaba proyectos de calidad. Entonces se los quita a Ciencia, Tecnología e Innovación y se lo manda el 50% a OCAD Paz y el 50% a OCAD regionales. Ahorita les explico qué es los OCAD regionales, para que ellos aprobaran proyectos exclusivamente de vías terciarias, placahuellas. Entonces lo que iba para la ciencia, la tecnología y la innovación, que para los entendidos es el pilar del desarrollo y el crecimiento económico de un país, se lo destinaron a vías terciarias para la paz. En el 2017 ya funciona el OCAD Paz. Cuando ahorita hablaba Marlon del tema, fui coordinador del OCAD Paz entre 2017 y 2018 y manejamos los recursos de OCAD Paz. En el 2018 ya se generó un acuerdo único, los acuerdos de la Comisión Rectora. La Comisión Rectora es la máxima autoridad del Sistema General de Regalías. En el acuerdo único se consolidó toda la normativa y procedimientos del Sistema General de Regalías desde el sistema como tal. En el 2018, el presupuesto. En el 2019, ya las entidades muestran las entidades habilitadas para aprobar por sí mismas, sin tener que tener un OCAD. Acuerdo 54 que modifica el acuerdo 45, que era el único. Bueno. En el 2019 se modifica nuevamente la Constitución para generar el escenario que tenemos hoy en día. Hoy en día sobreviven 8 OCAD, uno por cada de las 6 regiones donde están los departamentos del país, el OCAD Paz y el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son los 8 OCAD que aprueban proyectos diferentes a los alcaldes, diferente a los gobernadores. Este es el marco normativo actual, el actual legislativo 5,
que es el último cambio que hace la Constitución al artículo 361 de la Constitución, relacionado con regalías y compensaciones, la ley 2056, que es la nueva 1530, que reglamenta la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, la ley 2279, esa salió ahorita en diciembre del año pasado, que es el presupuesto del 2023-2024, y el decreto 1821, que es el decreto único reglamentario del Sistema General de Regalías. Recuerden que por normatividad internacional, todos los sectores quedaron con un decreto único reglamentario. Hay uno para salud, hay uno para educación, hay uno para vivienda, pero particularmente para el Sistema General de Regalías, que no es un sector, se generó un decreto único. Ese es el 1821. Y todavía se mantienen acuerdos de la Comisión Rectora como esa máxima autoridad del sistema que ya no tiene tanto peso como en antaño, como los 10 primeros años o los 9 primeros años del sistema. La Comisión Rectora era quien tomaba las decisiones fuertes del sistema, ya no. Ya está en la normatividad y digamos que algunas cosas pasan por allá, pero no es tan fuerte a la hora de tomar decisiones. Y hay una guía o unas guías que expide el Departamento Nacional de Planeación, donde se dan procedimientos y requisitos para la presentación de proyectos de inversión, para su aprobación, ajuste, liberación, cierre, etc. ¿Listo? Esos fines del sistema no han cambiado. Las asignaciones, sí, claro que las tengamos. Tenemos 15 minutos para eso. Hay unas asignaciones directas. ¿Sí? Estas se les dan a los municipios y departamentos y Corporación Autónoma Regional en donde se adelanta la explotación de los recursos naturales no renovables. ¿Sí? Esas son las directas. Usted explota en Puerto Gaitán, que es fuerte productor de petróleo. Entonces, explota allá, usted tiene una asignación directa proporcional, teniendo en cuenta los cálculos que hace el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Una asignación particular para usted, para los productores, asignaciones directas. ¿Cómo la formulación y presentación de proyectos? Pues obviamente siempre, por eso mi charla que hablo cuando hablo de proyectos de inversión y de financiación, siempre le doy fuerza al plan de desarrollo. Todos los proyectos de inversión tienen que apuntarle a metas e indicadores del plan de desarrollo territorial, municipio, del departamento y de la nación. ¿Listo? Estos proyectos se presentan ante la Secretaría de Planeación del municipio o del departamento y lo aprueba el señor alcalde o gobernador. Ya no hay OCAT, por eso yo les pongo esta X acá. El OCAT era esto, lo llamaban en su momento el triángulo de buen gobierno. Estaba un representante del presidente, un representante del gobernador, un representante del municipio. Generalmente el alcalde, gobernador su delegado y presidente su delegado. El presidente generalmente era un asesor de alto nivel del Departamento Nacional de Planeación. Ya hoy no hay OCAT en las directas. Puerto Gaitán, hoy el recurso que se le asigna a través de esta ley de presupuesto del bienio, ya lo aprueba él directamente. Ah, pero es que entonces él dice que quiere hacer esto ya. No, tiene que hacer un proyecto, como lo dije desde el comienzo, un proyecto de inversión, hacer los acuerdos y la normatividad vigente del Sistema General de Regalías. El que no tenga OCAT no quiere decir que el señor pueda hacer lo que quiere. No, el señor tiene que surtir todo el trámite, simplemente que ya no lo aprueban 3, sino lo aprueba 1, lo aprueba el mismo. Procedimentalmente atiende la Secretaría de Planeación y es sujeto, claramente, del sistema de seguimiento, evaluación y control del DNP. La ejecución la define el que aprueba el proyecto. Debe ser una entidad de naturaleza pública. Pública. ¿Listo? Entonces, aquí todo el trámite está en cabeza del señor alcalde. Nadie más participa en esto. Pero él tiene que dar cuenta. Hay unos recursos para grupos étnicos, ¿sí? Afrodescendientes, bueno, nada. Otros para comunidades indígenas y hay para comunidades rom. Hay unos requisitos para, una vez aprobado el proyecto, ¿sí? Que lo hacen ellos mismos. Hay unos requisitos previos a la contratación y previos a la apertura de un proceso de selección. Y esos tienen una temporalidad que si se pasa, automáticamente el proyecto se libera y se le quitan los recursos.
Asignaciones para la inversión local, eso es lo que antes se denominaba fondo de compensación. Está destinado para municipios que son considerados los más pobres del país a través de unas fórmulas que tienen hacia el Departamento Nacional de Planeación. Son los que tienen las necesidades básicas insatisfechas superiores al promedio nacional. Generalmente son de cuarta, quinta y sexta categoría. Como les decía temprano, la mayoría de nuestros municipios en el país están entre quinta y sexta. Entonces aquí son NBI y población, lo que nos asigna, la fórmula que nos asigna recursos para esto. Estas asignaciones también salen en esa ley bienal de presupuesto y le dice a cada entidad territorial, a cada municipio cuánto tiene. Y si ustedes van y miran esa ley, al final tienen la destinación que se le dio para el bien. Igual, el mismo funcionamiento de las directas, se aprueban ellos mismos. Aquí importante, siempre pegarle a metas de indicadores del plan de desarrollo territorial, municipal y nacional. La viabilidad y registro siempre va a estar en cabeza de la Secretaría de Planeación. La priorización y aprobación lo hace el alcalde o el gobernador. Y la ejecución también se determina desde la instancia que aprobó, es decir, el alcalde o gobernador define cuál va a ser la entidad que ejecuta, puede ser la misma alcaldía, y son sujetos del sistema de seguimiento de evaluación y control del DNP, igual que el anterior. Lo único es la naturaleza del recurso. Departamentos, es igual, funcionan como las locales, pero ya a nivel departamental. Tiene que cumplir el principio de impacto regional. Eso se determina en el artículo 46 de la 2056, que dice que el impacto regional está relacionado con el alcance poblacional y espacial que trasciende las escalas del gobierno municipal o departamental. Antes, con la ley 1530, se determinaba el impacto regional cuando eran 2 o más municipios, 2 o más entidades territoriales. Hoy en día se dice que es alcance poblacional y espacial. Trasciende el municipio, volvemos al tema de 2 o más municipios, 2 o más departamentos, pero aquí le abre otra posibilidad y es que no se tiene que, o mejor, que no tiene que estar relacionado mejor directamente con la localización. Entonces, en otras palabras, yo podría hacer un proyecto San Andrés Amazonas que impacte el tema de educación y podría ser válido. ¿Sí? Nuevamente, no hay OCAD, eso antes eran los OCAD departamentales, ya no desaparecen municipales, desaparecen departamentales, y todo se hace a través de la entidad territorial del orden departamental. ¿Sí? Entonces, siempre, y vean que va a ser una constante, debe apuntar las metas e indicadores del plan de desarrollo territorial, municipio, departamento, nación. ¿Listo? El resto igual que el otro, pero ya a nivel departamental. Se trabaja a través de la Secretaría de Planeación Departamental y que le aprueba es el señor gobernador. ¿Sí? Aquí fíjense que no entran los cuerpos colegiados territoriales, no entra la asamblea, no entra el consejo, en ningún caso. ¿Ok? Listo. Esos son los que son de impacto, digamos que local municipio, local departamento. Ahora pasamos a los de la inversión de recursos del sistema a nivel regional. Desde 2012, y eso fue como el acuerdo 3 de la Comisión Rectora, hace mucho tiempo que determinó que el país se iba a subdividir en 6 regiones. Nosotros estamos acostumbrados a otras regiones, pero el sistema de regalías dijo que iban a ser 6. Caribe, Eje Cafetero, Pacífico, Centro-Sur, Llano y Centro-Oriente. Y fíjense que lo que antes nosotros llamábamos Amazonía, ya se le sacan algunos departamentos y ya casos como Tolima se maneja también el mismo CAD del Amazonas. ¿Sí? Entonces, este es el mapa de regiones del país. Si yo voy a hablar de un OCAD regional, reviso dónde queda mi departamento y a esa región pertenece. ¿Ok? Entonces, Nariño es de Pacífico, ¿cierto? El eje cafetero que tiene Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío es otra región. Llanos, Centro Oriente y Centro Sur. Sencillo. Listo. Acá ya la X desaparece y se mantiene el órgano colegiado de administración y decisión regional. Entonces, aquí el OCAD viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto.
y además designa el ejecutor que estará a cargo de contratar también la interventoría. ¿Sí? O designa el ejecutor y la entidad que estará a cargo de ejecutar la interventoría. Puede ser el mismo departamento haciendo las dos, ejecución e interventoría, o dos entidades diferentes. ¿Ok? Esas son las funciones primordiales de Estocad. Hay un representante del gobierno nacional, de la gobernación, de las gobernaciones y las alcaldías. Están los 6 gobernadores y unos representantes por alcaldías. ¿Listo? Ellos son los que toman decisiones. ¿Ok? La asignación está relacionada también con el alcance poblacional y espacial que trasciende a el gobierno municipal o departamental. Siempre tiene que pensarse ya en tema de región, en tema macro. Por eso se busca que estos proyectos sean de un impacto mayor. ¿Listo? Antes Secretaría Local, antes la Secretaría Técnica de este OCAD lo ejercía un departamento de la región. Hoy en día lo hace el Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? Y aquí generalmente, como son proyectos de gran impacto y gran envergadura, se busca un pronunciamiento técnico único que lo da el sector, que es un ministerio o un departamento administrativo al que pertenezca el proyecto. ¿Ok? Viabilidad y registro, entonces lo hace la entidad territorial. Priorización la hace local. Viabilización, priorización y aprobación. Y aquí ya todo lo que tiene que ver con recursos, lo que tiene que ver con procedimientos, los garantiza la Secretaría Técnica que la adelanta el Departamento Nacional de Planeación. Y aquí, se me olvidó decir, el Gobierno Nacional está representado en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Minas. Antes, aquí también estaba sentado el DNP. Ya sale de miembros de vértice local a Secretaría Técnica y quedan estos dos representando al Gobierno Nacional. Igual, ellos deciden quién va a ser el ejecutor del proyecto y son sujetos también, como todos, del sistema de seguimiento, evaluación y control. Temas de requisitos también. Queda en cabeza de la Secretaría. La asignación para la paz, quedan 5 minutos para eso. La asignación para la paz va a cambiar ahorita con el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que tener muy pendiente, o estar muy pendientes en eso, sobre todo aquellos municipios que son PEDER. Local Paz es un órgano colegiado igual, hay 2 gobernadores, un gobernador afectado por el conflicto y uno no, y 2 alcaldes, uno afectado por el conflicto y otro no, elegidos por ellos mismos. Generalmente la Federación de Departamentos hace la elección, Federación de Alcaldes, allá con Gilberto hace la elección, y el gobierno nacional está representado por un delegado del presidente, por el DNP y por Hacienda. También viabiliza, prioriza y aprueba proyectos y designa el ejecutor y el interventor. La Secretaría Técnica la ejerce el Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? Aquí importante, lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo la semana pasada, es que ya estos recursos no van a ser a medida que van llegando con todos los OCAD, sino que van a ser y van a retomar un ejercicio que adelantamos con la viceministra Paula Costa en el 2018 y fue unas convocatorias. Cuando yo estuve coordinando el OCAD Paz en el 2017-2018, manejamos esa fuente con convocatorias para hacer ejercicios transparentes. A partir de 2019 cambia la dinámica y lo hicieron diferente, y hoy el presidente nuevamente contempla la posibilidad de hacer convocatorias para el acceso a los recursos, como lo hace el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, aquí va a cambiar un poco eso, ¿sí? Ese triángulo de un gobierno va a existir, pero todo va a generarse a partir de un plan de convocatorias que va a sacar la ART con el DNP y unos términos de referencia que, si bien elabora el DNP, tienen que ser aprobados por el OCAD. Y a partir de eso se presentan los proyectos, salen listas de elegibles, comenzarán a reunir requisitos determinados en la normativa del Sistema General de Regalías para definir cuáles son los que se le asigna el recurso. Parece que un ejercicio bastante inteligente después de que se robaron, bueno, que presuntamente se desaparecieron $500 millones de pesos que eran de asignación para la paz. ¿Ok? La composición, bueno, les acabo de decir esto muy rápido, estos son los miembros que con nombre propio. La asignación, bueno, el 7% de la regalías y los rendimientos financieros, si no se financia lo que se enmarca en el acuerdo final suscrito con las FARC. Y aquí, bueno, se me olvidaba decir eso arriba. En los regionales, locales y directas,
sea municipio o departamento, se puede financiar absolutamente todos los sectores, siempre y cuando no sean gastos recurrentes o gastos de funcionamiento. De resto, todo se puede financiar con recursos del Sistema General de Regalías. ¿Ok? Para La Paz, solamente estos sectores, estos proyectos particularmente, son para los 100 municipios, como hablábamos arriba cuando hablamos de PED, de las 16 subregiones que establecieron que se iban a ejecutar los planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Ok? Bueno, asignaciones CTI, que es para la ciencia, la tecnología y la innovación, aquí también hay OCA. Gobierno Nacional está el DNP, mi CTI, lo que era antes Conciencias, está Educación, TIC y Educación, TIC y Agricultura, creo que están como ministerios acá, 3 ministerios. Están 6 gobernadores, uno por cada región de los que veamos en el mapa, y aquí cambia, ya no hay alcaldes, pero sí hay universidades, entonces 3 públicas y 2 privadas, y un instituto técnico tecnológico, o instituto universitario. Esos son los que toman decisiones, esto los eligen entre ellos mismos, esto ASCUN o SUBE, Sistema Universitario Estatal, escogen sus representantes por año. Aquí ya son convocatorias, como lo dijo la Constitución en el 2017. Aquí ya el plan bienal de convocatorias lo hace MinCiencias, se lo presenta a ellos para que lo aprueben. Se suponía, el ministro anterior de MinCiencias dijo que lo iba a publicar el viernes, pero nos mintió y no se ha publicado el plan bienal de convocatorias. Entonces tienen que sacar el plan bienal de convocatorias y sobre esa planeación van sacando los términos de referencia de cada convocatoria. Y ahí se dice qué es, para qué es, cuánto hay por región, tal, y se pueden presentar públicos y privados siempre y cuando sean actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya el privado puede ejecutar recurso público. Si el privado ejecuta recurso público, la única condición, perdón, es que MinCiencias es el interventor o apoyo a la supervisión de la ejecución del proyecto. ¿Listo? Entonces, acá se toma la decisión, bueno, se hace la convocatoria, se presentan, lista de elegibles, se convierte ya en proyecto de inversión con los requisitos del Sistema General de Regalías, lo aprueba el OCA, le da la viabilidad, priorización y aprobación, y la ejecución como el resto. Con la diferencia que aquí ya entran privados, y si es privados, MinCiencias es quien ejerce la vigilancia correcta de la ejecución de los recursos. ¿Ok? La constitución del OCA, la asignación de medio ambiente, esto es nuevo, salió en el 2019, es para proyectos relacionados con el ambiente y desarrollo sostenible. Igual lo sacaron por convocatoria, lo hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el DNP y MinCiencias para estos proyectos. Funciona muy parecido al fondo de CTI para que se puedan asignar los recursos. Esto es el presupuesto del sistema, ahí está como porcentaje de lo que tiene. Estos son los aplicativos a través de los cuales se maneja todo el ciclo de proyectos. Les hablaba de la MGA, donde se formula y estructura el proyecto, y aquí se cargan todos los soportes, ¿cierto? Está el SWIFT o SWIFT del Sistema General de Regalías que, como les digo, se va a convertir en la PIB, que es la plataforma integrada de proyectos de inversión. Hasta el momento está funcionando el SWIFT, el Sistema Unificado de Inversiones Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, SWIFT. Ahí es donde se le da la viabilidad y aprobación a los proyectos. Se ha aprobado directamente por el alcalde o se ha aprobado por el órgano colegiado. Está el GESPROI, que es el aplicativo de gestión de proyectos de regalías, que es para la programación de la ejecución de proyectos y la gestión de la ejecución. Ahí mensualmente yo voy reportando cómo va mi ejecución. Aquí en este de viabilidad de aprobación también va ajustes. Si durante la ejecución tengo ajustes, los hago acá, se me trasladan acá y los ejecuto. Y está el SPGR, que es el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. Estos 3 primeros, bueno, digamos estos 2 administrados por el DNP, ese es creado y modificado por el DNP, y este sí es exclusivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto es para giros. El Sistema General de Regalías no le gira al departamento y al tercero, ni al municipio y a este tercero, sino que el Tesoro Nacional le gira directamente al tercero. Es decir, si un proyecto para Potosí me contratan a mí, Hernán Belandia, como ejecutor del proyecto, a mí no me paga el municipio. Yo contrato con el municipio, pero quien me gira finalmente a mi cuenta es el Ministerio de Hacienda. Este aplicativo tiene interoperabilidad con con este, todos tienen interoperabilidad. Y la base o la información inicial está en la MGA. Esto es una información de proyectos. En este momento hay 18.383 proyectos del Sistema General de Regalías, 49 billones de pesos, eso fue concorde, bueno, este es viejito. Este es el último visualizador del índice de gestión de proyectos
que de los proyectos que están en este momento en ejecución con corte al 31 de diciembre, que es lo más actualizado que dio el DNP, 1.490 entidades con 11.252 proyectos, 51 billones de pesos en ejecución en este momento, y en el grueso del país estamos en 71,1% de evaluación. Definitivamente ya aprendieron. El presupuesto que se está ejecutando en este momento, que el 60% es para los que están hoy en día como alcaldes y gobernadores, y el 40% es para los otros, los que vienen el otro año, no porque sea desigual, sino porque van a haber unos rendimientos financieros que posiblemente se le van a incorporar al presupuesto de esta bienalidad, permite ver que se aumentó un poco el recurso para inversión, ¿sí? 31,3 billones es el presupuesto de la bienalidad, ¿sí? Se incrementó en 14 billones a lo que venía el anterior, ¿sí? Ya directamente a las entidades territoriales se les dio 7,5 billones, 3,8 se le dieron a los más pobres, se aumentó o se dieron 10,1 a departamentos y regiones, y CTI se le dio 3 billones de pesos. De esos 600.000 son de los que hablamos de ambiente y desarrollo sostenible. Para la paz se garantizó también el recurso, aunque hay un despelote en ese OCAR Paz que hay que revisarlo porque posiblemente se aprobaron más recursos en el gobierno anterior que no alcanzaban, entonces están haciendo por ajuste para eso. Se garantiza recursos para grupos étnicos, como les decía, indígenas, negros, afrocolombianos, raciales y palenqueros y población rom, y el recurso para áreas ambientales estratégicas que tienen que revisarse, junto con eso que se le da con Magdalena, que le dan 150.000 millones de pesos para inversión de esas entidades territoriales ribereñas al río de Río Grande de la Magdalena. Discúlpenme si hablé muy rápido, quería contarles muchas cosas, porque ustedes, si van a ser parte de la administración pública, deben conocer esto, deben manejar esto, ¿sí? Deben saber dónde está el recurso, deben saber cómo moverse, deben saber por qué están las cosas ahí. Nada es un capricho, ¿sí? Todos los caminos están trazados, todas las herramientas están dadas, todo está susceptible también de mejorar. Esperemos a ver si nos cambia o nos cambia el sistema general de regalías para acceder a recursos, y si cambian de estar muy pendientes. Si cambia, puede que no cambie todo y hay algunas cosas que tendrán que mantenerse. Pero la invitación un poco es a que sean muy, muy sólidos en la construcción de sus propuestas para sus territorios, que sean muy conscientes que ustedes son los que van a poder cambiar la vida a estos seres humanos que viven en cada una de nuestras veredas, en cada uno de nuestros corregimientos, y que esa gestión que yo haga de apalancar recursos para mi municipio, para mi departamento, puede llegar a salvar vidas, a mejorar la calidad de vida de la gente. Y tienen todo con qué hacerlo. Entonces, ródense bien de la gente. Alguien me decía temprano, es que muchos gastan mucha plata en asesores. Busquen asesores buenos. Busquen gente que les apoye la construcción. No simplemente aquel que le endulza el oído y le dice que le va a poder facilitar las cosas sin ningún sentido. El gobierno nacional no está aislado a las necesidades del territorio. Esto tiene que trascender diferencias políticas. El hambre no tiene partido político. El analfabetismo no tiene partido político. Entonces, es simplemente coger todas estas herramientas y ponerlas a disposición de ustedes. Creo que me extendí 5 minutos, Marlon. No sé si tengan alguna duda o inquietud. Por mi Hernán, parte, no. Todo muy claro, muchísimas gracias. Hernán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañaron en esta capacitación.